La atención integral a las discapacidades y el programa del mapeo cerebral humano están entre las áreas de atención de un centro de alta tecnología y dedicado a las neurociencias en Cuba. Les hablo del CENEURO y con su director, el doctor en ciencias Michel Valdés Sosa, conversamos hoy en el programa de entrevista de Cubavisión Internacional. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por tenerme aquí invitado en el programa. El Centro de Neurociencias de Cuba está dedicado al desarrollo de la neurotecnología y a la investigación básica sobre la base de los principales problemas de salud mental de la población cubana. Doctor, para usted, ¿cuáles han sido los principales hitos del CENEURO en estas 3 décadas? Yo podría mencionar 4 momentos importantes. El primero fue la creación de lo que fue la semilla del Centro de Neurociencia en un grupo de laboratorios en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas. Y hay que señalar que los primeros científicos de experiencia que trabajaron eran profesores latinoamericanos que vinieron a ayudar a Cuba en la enseñanza, la ampliación de la carrera de medicina, profesores de México, profesores de Chile, gente progresista que vinieron a compartir con nosotros sus conocimientos y que se captaron estudiantes cubanos para trabajar con ellos. Eso fue el primer momento. El segundo momento es ya cuando se decide hacer el paso de estudios más básicos del sistema nervioso a una aplicación práctica empleando las técnicas de computación. Y hay que decir que nosotros utilizamos la primera computadora cubana, que fue la CIP 201A, y empezamos a trabajar con ella en colaboración con un científico norteamericano muy importante, el profesor Roy Young, y Cuba fue pionera de lo que nosotros llamábamos en ese momento neurométrica, porque era la medición de la actividad cerebral, la actividad eléctrica cerebral para diagnosticar enfermedades, para diagnosticar capacidades mentales, que hoy en día ya ha cobrado otras dimensiones y se conoce como neuroinformática. Y por tanto empezó un desarrollo de las neurociencias muy vinculado al desarrollo de las técnicas informáticas y de la computación en el país. El próximo momento importante fue cuando se creó el Frente Biológico y el comandante en jefe empezó a fundar nuevas instituciones modernas de avanzada en distintos campos de la biotecnología y de las ciencias médicas. Ahí fue como surgió el Centro de Ingeniería Genética, la semilla del Centro de Ingeniería Genética, el Centro de Inmunoensayo, eran los llamados grupos especiales. Y en ese momento uno de los grupos que se creó a partir de esta área de neurociencia que tenía el Centro Nacional de Investigaciones Científicas fue uno dedicado a las neurociencias. Y nosotros empezamos a colaborar con un grupo de ingenieros a producir y diseñar equipos para ser usados por el Sistema Nacional de Salud. Ahí inmediatamente se creó un equipo, la neurónica, era un equipo para diagnosticar las alteraciones de los sistemas sensoriales, sistemas para pesquisar los defectos auditivos. Se creó una red nacional de pesquisa de deficiencia auditiva basada en tecnología cubana que usaba equipos computarizados y tomaba la actividad eléctrica cerebral para saber si un niño recién nacido estaba oyendo o no. Y eso fue el inicio después de una actividad que se ha ido desarrollando y ha tenido varias versiones y ahora hay todo un programa nacional del Ministerio de Salud Pública, pero el impulso original vino el desarrollo de esos equipos en nuestro grupo. Y el desarrollo, lo que llamamos el Medicine, que era un equipo para tomar la actividad eléctrica cerebral, analizarla computarizadamente, aplicar las técnicas neuroinformáticas y permitir un diagnóstico más eficiente. Y se creó una red nacional de neurofisiología clínica, incluso con un entrenamiento especial para los médicos, para entrenar neurofisiólogos clínicos que usaban todos estos equipos. Son varios equipos los que se fueron desarrollando. Y yo diría que, bueno, ya el momento final del desarrollo nuestro fue cuando se decidió crear el Centro de Neurociencia, un proceso que empezó a germinarse dentro del CENIC, que el Centro Nacional de Investigaciones Científicas, el CENIC fue la incubadora de varios centros de investigación. Y nosotros empezamos en Cuba ya la idea de un centro independiente hasta que logramos en el 2015 mudarnos a este edificio, que es las instalaciones definitivas, con una capacidad productiva ampliada, una capacidad de investigación ampliada, incluso con un equipo de resonancia magnética de alto campo. Y yo diría que la última versión, la última reencarnación del centro es la que se produce aquí en este edificio, donde ya con más de 300 trabajadores tenemos una institución ya más madura y abordando trabajos de gran importancia. Aquí fue donde
obtuvimos la condición de empresa de alta tecnología, que es una condición que se le ha dado a 7 instituciones en el país y que recoge la idea de crear empresas que cierren el ciclo, que lleven el conocimiento a la producción, resolviendo problemas importantes sociales con una gran eficiencia económica. No sé si coincida conmigo, pero creo que estas 3 décadas de trabajo del CENEURO recibieron hace poco un reconocimiento. Hace unos días las redes sociales han compartido el ranking mundial de científicos de 2024, donde el CENEURO lidera la lista cubana con el reconocimiento al doctor Pedro Valdés. ¿Qué impronta deja ese lauro a esta institución cubana? Mira, eso es muy interesante. Pedro Valdés, cofundador del centro, ¿no? En el primer momento trabajó con nosotros. Hay que decir que en un momento muy crítico se obtuvo una beca del PNUD y estuvo 9 meses, casi un año, trabajando en Estados Unidos. Y estaba en el laboratorio de este profesor que yo mencioné, Roy Young, y mientras rápidamente asimilaba cosas nuevas de la computación. Por ejemplo, trajo la primera versión de un lenguaje que se llama lenguaje estructurado, que era Pascal para Cuba a trabajar. El hecho de que esté en esta calificación de lo que es las publicaciones científicas es un aspecto importante que nosotros que consideramos que no se puede despreciar. Hay que publicar en revistas científicas, y en revistas científicas es importante para dar a conocer lo que se hace en el país. Y sobre todo un país tan pequeño como Cuba, que la comunidad es pequeña, el confrontar indirectamente a través del proceso que uno manda un artículo, eso sirve para nosotros calibrar cómo van las investigaciones nuestras. La confianza en los productos se alcanza por varios mecanismos, y uno de ellos las publicaciones internacionales. Esto es un área muy competitiva y para nosotros es un honor y tenemos una tremenda alegría que esté esta evaluación del doctor Pedro Valdés. ¿Y en qué proyectos de investigación tiene en curso CENEURO en estos momentos? Sí. ¿En qué áreas? Bueno, nosotros continuamos trabajando en el área del diagnóstico de las alteraciones del sistema nervioso. Esto es una cosa muy importante. Nosotros seguimos buscando formas de diagnosticar las enfermedades del sistema nervioso en las etapas más tempranas posibles, y una vez que empieza a presentarse una enfermedad, de las muchas que puedan afectar el sistema nervioso, la caracterización precisa de cuál es el déficit, en cuál es el curso de la enfermedad para ayudar a guiar el tratamiento. Nosotros estamos trabajando mucho desde hace años en los trastornos del neurodesarrollo, o sea, las enfermedades que impiden el desarrollo normal de los niños, o sea, ya sea en la etapa infantil, ya sea en la etapa escolar. Ahí están trastornos como, por ejemplo, los déficits de atención, el trastorno por déficit de atención, la dislexia, que es la dificultad específica para leer por un desorden neurológico, la discalculia, la dificultad de manejar los números, de manejar la matemática. Y hay muchos otros trastornos, el autismo, hay muchas afecciones que pueden entorpecer el desarrollo normal de un niño. Pero en los últimos años, debido al cambio de la dinámica demográfica de Cuba, que bueno, es un éxito social, es un éxito médico, que la población nuestra vive más, pero también la realidad es que también nacen menos niños en Cuba. Esto es una tendencia mundial, esto es un problema mundial. La pirámide demográfica nuestra rápidamente se está invirtiendo. Y eso ha planteado que el centro se empiece a dedicar mucho a las enfermedades que afectan la tercera edad, y sobre todo las enfermedades neurodegenerativas, y entre ellas las demencias y la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Entonces, yo diría que estos son terrenos donde el diagnóstico es importante. Ahora, al mismo tiempo, también hemos dado más importancia, que no era así al principio de la historia del centro, a los tratamientos, el desarrollo de nuevas terapias para distintas enfermedades. Y ahí estamos trabajando en varias direcciones. Bueno, una es la producción de prótesis. Y el centro nuestro ha sido pionero en la introducción de lo que es las técnicas de lo que llaman la industria 4.0, que por ejemplo técnicas de impresión 3D y la transmisión a distancia de modelos. Combina elementos de telemedicina, de informática, de algunos elementos de inteligencia artificial y la impresión 3D. Todo esto es industria 4.0. Le llaman así porque es la próxima generación industrial, ¿no? La que está en este momento introduciéndose en todo el mundo. Y nosotros hemos sido pioneros en el desarrollo de prótesis, sobre todo las auditivas, y producimos muchas prótesis
La mayoría de las prótesis para las personas de tercera edad en nuestro país las producimos nosotros aquí en el centro usando ese tipo de tecnología en coordinación con el Ministerio de Salud Pública para los centros de atención auditiva en el país. Pero además estamos incursionando algunas formas de terapia no farmacológica, que son por estimulación eléctrica. Y hay una que ha sido muy interesante, porque un resultado que estamos muy entusiasmados, es usar la estimulación del nervio vago, que es uno de los nervios del sistema vegetativo del cuerpo, a través del pabellón de la oreja, con un estimulador pequeño, para controlar las epilepsias que se llaman refractarias. Son epilepsias que no responden al tratamiento medicamentoso. Y acabamos de terminar un ensayo clínico con el Instituto de Neurología, donde se logró en un grupo de personas que no estaban respondiendo a los medicamentos una reducción importante en la mayoría del número de crisis epilépticas que estaban teniendo gracias a esta estimulación. Entonces estamos en la fase de ampliar esto y de empezar a introducirlo en el país, incluso de comercializarlo en el extranjero. Y estamos explorando ya nuevos tipos de tratamiento, porque parece ser que hay otras enfermedades, no solo la epilepsia, que se podrían beneficiar de esto. Esto es un tipo de tratamiento no farmacológico. BioCuba Pharma tiene varios proyectos importantes. Hay uno que ya llegó a fase clínica, una molécula en la cual nosotros colaboramos en la parte de su evaluación, que es la NeuroEpo, que ha logrado un ensayo clínico en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Y ahí entonces la experticia nuestra en neuroinformática y en el mapeo cerebral ha sido útil, porque nosotros hemos colaborado en el ensayo clínico de ese medicamento en la parte de la obtención de las imágenes, en una parte de las cuales fue con el equipo de resonancia nuestro, y en la evaluación de las imágenes. Eso se está haciendo también, por ejemplo, en el Instituto de Neurología, en el hermano Mejerí. Nosotros estamos en la parte de apoyo del análisis, o sea, la obtención y análisis matemático de estas imágenes. Profesor, le propongo hacer una pausa. Y sobre ese tema del envejecimiento poblacional y cuánto está haciendo el CENEURO, conversaremos a la vuelta de esta pausa. Enseguida estamos de vuelta. Desde abril del año 2021, en el Centro de Neurociencia de Cuba, específicamente en esta planta de insumos médicos, se producen alrededor de 40.000 hisopos nasofaríngeos. Insumo empleado para realizar los PCRs contra la COVID-19. Este insumo nos confiere soberanía tecnológica. Estamos de vuelta en el programa Entrevista de Cubavisión Internacional y estamos conversando con el doctor Michel Valdés, director del Centro de Neurociencias de Cuba. Y conversábamos antes de la pausa del reto que implica para la sociedad cubana el envejecimiento poblacional. Y usted nos hablaba de los proyectos que tienen en función de mejorar la calidad de vida de las personas con 60 años y más. Si pudiera seguir dándonos información. Sí, como decía, el BioCuba Pharma tiene una cartera de varios proyectos que son moléculas que pudieran ayudar en enfermedades neurodegenerativas. Había hablado de la NeuroEpo y en el caso del Centro de Neurociencia estamos desarrollando una molécula, la CNeuro 201 le llamamos, o sea, tiene un nombre que ese es el código de él, que es una molécula que actúa impidiendo la acumulación de una proteína tóxica que se va acumulando de forma tóxica en el cerebro, que es el beta-amiloide, en el cerebro. Esa está en fase preclínica, o sea, estamos todavía en evaluación, pero con resultados muy interesantes. Y además tiene un efecto interesante sobre receptores neuroquímicos. O sea, las neuronas se comunican mandándose mensajes químicos, o sea, moléculas que se mandan uno a los otros, las neuronas se comunican a través de las llamadas sinapsis, y esta molécula nuestra, la CNeuro 201, actúa sobre algunos receptores que parecen tener un papel importante en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas.
Pero ahí no termina la cartera de BioCuba Pharma. O sea, se está trabajando también en el Centro de Ingeniería Genética en otras moléculas para disminuir el impacto de los infartos cerebrales en la cantidad de tejido que se necrosa, en el Centro de Desarrollo de Medicamentos, el CIDEN, en otras moléculas también protectoras para enfermedades neurodegenerativas. Y esto es un reflejo de cómo BioCuba Pharma ha asumido el reto del envejecimiento. Doctor, durante la COVID-19, esta empresa de alta tecnología tuvo que redireccionar muchas de sus tecnologías a fin de garantizar una mayor capacidad de respuesta al sistema de salud cubano. ¿Qué lecciones dejó la pandemia para los científicos de CENEURA? Bueno, yo creo que una cosa importante que aprendimos, o sea, lo sabíamos, pero bueno, fue válido reafirmarlo, es que con una buena coordinación, con una buena comunicación y una movilización adecuada, es posible lograr resultados importantes en un tiempo muy corto. Y por suerte, como Cuba logró aplanar la curva de la epidemia y alejar el momento pico, dio tiempo de movilizarnos y de desarrollar ventiladores cubanos de emergencia. Hay que decir que esto fue un trabajo de varias instituciones. Por ejemplo, nosotros trabajamos con la Unión de Industrias Militares en el desarrollo de un ventilador invasivo, y esto fue desarrollado sobre la base de un diseño que nosotros obtuvimos de Estados Unidos, increíblemente por internet, porque fue un momento de gran solidaridad. Y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, una institución muy importante, puso unos diseños en internet que nosotros rápidamente tuvimos que adaptar a las condiciones nuestras, porque lógicamente no podíamos ir a comprar los componentes en Estados Unidos por el bloqueo. Se lograron producir 250 ventiladores que los últimos iban ya saliendo prácticamente a la línea de producción directo a los hospitales, porque incluso en el momento de pico en Matanzas, que creo que es el único momento que amenazó con sobrepasarse el sistema nuestro, nosotros estábamos enviando, los ingenieros nuestros iban con los equipos a instalar los hospitales. Y con el Centro Inmunensayo se desarrolló un segundo modelo ya de un sistema que no es invasivo, es con una máscara, que es lo que se llama un CPAP, presión positiva, y se fabricaron 250 más ventiladores, que era para casos menos graves, para evitar que llegaran a la gravedad, al estado de mayor gravedad, que requirieran la intubación esta, y que es una ventilación más invasiva. Y este era un diseño del University College London, que es una institución universitaria inglesa, que también compartió los diseños. Hay que decir que SECMED, que es la autoridad regulatoria, siguió el proceso al detalle y con gran velocidad, y se pudo en un tiempo breve, 500 ventiladores, en una circunstancia donde nosotros inicialmente teníamos dificultades hasta para obtener las piezas repuestos de ventiladores que teníamos en el sistema de salud, porque las compañías habían sido adquiridas por las que las fabricaban, esos ventiladores, por empresas norteamericanas. La humanidad otra vez está acechada por una nueva variante del coronavirus, COVID Omicron XBB. ¿Constituirá este un desafío para la ciencia cubana? Yo creo que siempre que hay nuevos variantes de virus que pueden aumentar el número de casos, que pueden llevar a una explosión en el número de casos, eso es un peligro que yo estoy convencido que con las experiencias que tuvimos con el COVID, estaremos todavía mejor preparados para enfrentarlo. Nosotros somos de los países del mundo uno de los que mejor enfrentó esto. En primer lugar, por la forma que lo enfocó el gobierno, por el mensaje consistente a la población, y de una forma consistente se manejó este aspecto. Pero además, yo creo que se engrasaron y se diseñaron todos los mecanismos para rápidamente responder con los recursos que hace falta. O sea, primero humanos, médicos, que aprendieron muchísimo, y de la industria farmacéutica cubana y la industria de equipos médicos para poder responder. ¿Y cómo marcha la producción del atomizador nasal con el cual podrá administrarse el candidato vacunal Manvisa contra la COVID-19 y otros medios de protección? Sí, hay que decir que la solidaridad internacional fue importante, y nosotros tuvimos financiamiento de la OPS, de la Unión Europea, de varios organismos, algunos países, y eso permitió construir en un tiempo récord, o sea, 6 meses, menos de 6 meses, plantas de producción de, por ejemplo, los hisopos que hacen falta, que estaban carísimos porque se dispararon los precios. Claro. Y Cuba pudo prácticamente fabricar todos los hisopos que le hacían falta para poner las muestras nasobucales, ¿no? para poder hacer exámenes
virológicos, o sea, exámenes de PCR de esto que eran necesarios para determinar si la persona estaba enferma o no. Y al mismo tiempo, mascarillas quirúrgicas, se montaron varias plantas, o sea, una la nuestra y otras, algunas que se han hecho en otras partes del país. O sea que ya el país tiene una capacidad autónoma, porque ¿qué pasa? En un momento de pandemia empiezan a escasear este tipo de insumos. Y la soberanía tecnológica, la capacidad de producir nosotros mismos, es una cosa muy importante. Nosotros estuvimos trabajando y fue financiado por la Agencia de Desarrollo y Cooperación Internacional de España, un tomógrafo para medir el estado de ventilación de los pulmones. Entonces nosotros vimos la posibilidad de desarrollar un tomógrafo de impedancia. Mide, o sea, se inyecta corriente muy débil y se mide cómo pasan por distintas partes del tórax y se puede construir una imagen, igual que la tomografía axial computada, que uno logra como si fuera una fotografía del estado de las estructuras del cerebro. Uno puede lograr una imagen dinámica de cómo los pulmones de distintas partes se van dilatando y comprimiendo en el momento de la respiración. Y permite decir dónde hay una afección. Este equipo, que lo estamos en proceso ya de terminar la primera serie, va a ser instalado en las terapias intensivas de Cuba y va a ser una herramienta útil porque se lleva a la cama del paciente. Es una forma de evaluar para no solo el COVID, para muchas enfermedades pulmonares que son muy frecuentes, sobre todo en la tercera edad, o sea, volvemos a hablar del envejecimiento, de hacer una evaluación funcional rápida del estado de los pulmones. Pero esa misma tecnología puede utilizarse para evaluar, por ejemplo, las estructuras cerebrales. Por tanto, una cosa que empezó como una respuesta al COVID, que se le trató de dar una respuesta rápida y que ahora va a quedar como un elemento para enfrentar futuras pandemias, inició una línea de investigación que va a tener aplicación en otras enfermedades. Usted hacía referencia a CENEURO como una empresa de alta tecnología e incluso también refería la cooperación que ha tenido en el centro con otras instituciones que marcan el desarrollo y los productos que han logrado. La transferencia de tecnologías entonces es una premisa hoy de BioCuba Pharma en pos de la cooperación sur-sur y del trabajo conjunto de la biotecnología, por ejemplo, entre Cuba y China. ¿Cuáles han sido las experiencias del CENEURO? Nosotros tenemos un laboratorio conjunto con una universidad china, la Universidad de la Ciencia y Tecnología Electrónica de China. Y ese laboratorio se ha ido destacando en los resultados alcanzado y está planteado, incluso estamos aspirando, está propuesto por la provincia de Sichuan, porque es en la ciudad de Chengdu, que es la capital de la provincia de Sichuan, está propuesto para convertirlo en un laboratorio de la ruta de la seda, que es una de las categorías, digamos, más importantes de los laboratorios en China. Y recientemente tuvimos el honor que el director de ese laboratorio conjunto nuestro, que es el doctor Pedro Valdés, le escribió una carta al presidente chino, Xi Jinping, y el presidente le respondió. Y eso salió en toda la prensa china y ha sido un acontecimiento en China. Incluso por la calle al profesor Pedro lo paran los chinos para tomarse una foto con él, un selfie, ¿no? Pero ese es un solo ejemplo. Nosotros tenemos una empresa con la cual producimos equipos en España y tenemos una representación en México con un país con el cual estamos desarrollando proyectos conjuntos importantes. Y parte del desarrollo de esta molécula que yo hablaba nuestra, el CENEURO 201, se está haciendo en laboratorios mexicanos. O sea, nosotros hacemos una parte aquí en Cuba, hay una parte haciendo en México con la idea después de beneficiar a los dos pueblos. La ciencia hoy en día es internacional y por tanto la cooperación internacional para nosotros es muy importante. Y nosotros vamos a intensificar esta idea de laboratorios en otros países, de empresas mixtas, e incluso de atraer inversión extranjera para trabajar en Cuba en algunos temas de forma mucho más intensa en los próximos años. Y es parte de los aspectos que tiene una empresa de tecnología, es parte de los elementos que tiene una empresa de tecnología. El Centro de Neurociencias de Cuba recibió la categoría de empresa de alta tecnología en el año 2021. 3 años después, y ya casi para finalizar nuestra entrevista, ¿cree usted que podrían mantener esta categoría? Luchamos por eso. Y es interesante que recientemente se está analizando por parte de
del gobierno nuestro, de Cuba, qué nuevos atributos hay que darle a las empresas de tecnología para facilitar su desarrollo. Porque en general en todos los países del mundo, cuando se quiere desarrollar un sector industrial, se buscan facilidades, se buscan algunas disposiciones legales que fomenten el desarrollo de ese sector. Y la alta tecnología es el futuro de Cuba. Cuba decía que el futuro de Cuba tiene que ser un futuro de hombre de ciencia. Yo creo que es interesante que uno de los ejemplos más exitosos de Cuba en el plano económico ha sido el desarrollo de la biotecnología. Es el que ha marcado el paso. Porque ha logrado exportaciones, por ejemplo, de vacunas. México está usando las vacunas cubanas. Tuvimos el honor que el presidente de México se vacunara en televisión, ¿no? Y hay países del mundo que están usando las vacunas cubanas. Hay medicamentos cubanos que están siendo evaluados en otros países en este momento, incluso países desarrollados. Y eso yo creo que la idea de que el conocimiento fuera la base del desarrollo industrial de Cuba era una idea que el comandante en jefe, Pedro Fidel, defendió mucho. Y por tanto yo creo que es importante el experimento de las empresas de tecnología, ampliarla, incorporar nuevas empresas, estudiar qué hay que hacer para fomentar eso, y las empresas que hoy existen lograr mantener esa condición y desarrollarlas al máximo. Y nosotros pensamos que pueden ser las empresas de tecnología un motor para el desarrollo económico del país, pero un motor con un beneficio extraordinario, que es que además desarrolla la ciencia, el conocimiento, desarrolla la creación intelectual. O sea, tiene una cosa interesante, no solo sirve para producir elementos que puedan atraer dinero para Cuba, que puedan atraer ingresos para Cuba, sino que desarrolla la capacidad intelectual de esta población y de sector, y interactuando con las universidades puede hacer mucho para el fomento de lo que es la intelectualidad en Cuba. Bueno, doctor, muchísimas gracias por haber compartido su tiempo con el programa Entrevistas de Cubavisión Internacional y éxitos en su labor acá en CENEURO. Bueno, gracias. Y a ustedes los invito a continuar con Cubavisión Internacional y otras propuestas.